Rompe tus bloqueos mentales. El límite solo está en tu mente. Reprogramando mi infancia con Yuri, la speaker que desafía sus creencias limitantes. Hola, muy buenas noches, estamos en vivo. ¿Cómo estás, mi queridísimo Gabo? Te saludo desde Querétaro. De maravilla, de maravilla. Vamos a reprogramar mi infancia. Vamos allá porque seguro que todavía hay mucho material, mucho material. Gracias por el espacio, mi querida Yuri. Gracias a ti por el espacio, por tu tiempo y por los conocimientos que ahorita nos vas a compartir. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Hoy tengo un gran invitado de lujo. Es un honor para este espacio tener en Reprogramando mi Infancia a mi queridísimo Gabo Martínez. Él es mentor en conciencia, inteligencia emocional y finanzas conscientes. Además, es creador y mentor de Gabo Conciencia y del sistema de alta inteligencia emocional. Es creador y conductor del Gabo Podcast, Conscientemente Exitoso. Nuevamente, bienvenido, mi queridísimo Gabo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues ya listo aquí para ver Gran qué invitado de lujo. para ver qué encontramos, para ver qué compartimos con tu comunidad y adelante. Ahora sí que soy materia dispuesta en esta ocasión para ti. Ay, muchísimas gracias, mi queridísimo Gabo. Justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas creencias que nos llevan a cometer ciertos hábitos que limitan nuestra capacidad de poder cuidar nuestro cuerpo. Y es que hay veces que de pronto nosotros no nos damos cuenta, mi queridísimo Gabo, que estamos haciendo algunas cosas en donde estamos destruyendo nosotros mismos nuestro cuerpo. A veces nosotros esperamos que el novio, que la novia, que mi mamá, que mi amiga, que mi hermano venga y me traiga de comer, pero no me doy cuenta que el cuidado inicia desde aquí, desde uno mismo, ¿no? A veces nos enojamos y decimos, es que tenía que ir a comer con mi pareja y no se da cuenta que ya tengo hambre. Digo, bueno, no, es que no se tiene que dar cuenta él, ¿no? Es uno mismo el que se tiene que dar esos, porque el cuidado no es un privilegio, no es un lujo, no es un gusto, sino es un respeto por uno mismo, pero nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Pero a veces hay como creencias ahí que nos sabotean a la hora de querer cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo ves, mi querísimo Gabo? Sí, mira, y vamos a dejarle claro a tu comunidad, a la mía, que cuando dices cuidar tu cuerpo, nos estamos refiriendo a cuidar el cuerpo de no generarle síntomas físicos, dolores y enfermedades, en muchas ocasiones con el paso de los años, pues ya trágicas, ¿no? Trágicas cuando digo que hay que hospitalizar a la persona, que pierdes un riñón, que pierdes esto, que pierdes el otro. Entonces, sí, para que lo comprendan, que cuidado al cuerpo, pues no voy a venir a decirles dar una receta de comida, ¿verdad? Obviamente, ni de alimentación, sino justamente cuidar el cuerpo físico desde los pensamientos, sentimientos, emociones, conductas, comportamientos y sobre todo lo que está detrás de lo que acabo de decir, que bien lo sabemos, Yuri, pues son todas estas creencias limitantes aprendidas, heredadas, transmitidas de generación en generación y por la sociedad, que hay muchos tipos. A mí me encanta muchísimo platicar contigo, mi querísimo Gabo, desde la primera vez que platicamos, porque siempre aprendo algo nuevo y conectamos muy bien, ¿eh? De hecho, ahorita en intermedio del tema me gustaría ahí darte, bueno, compartirte alguna experiencia que acabo de descubrir hace no mucho tiempo, pero justamente de estas creencias que a veces nos programamos son anclas que se van a nuestro cerebro y que eso nos impide cuidar nuestro cuerpo. Me gustaría poner un poquito en contexto a la audiencia y dar unos ejemplos de cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, pero no nos damos cuenta. Uno de ellos es postergar chequeos médicos. A veces tenemos la creencia, y yo la traía antes de niña, que yo iba al médico solo cuando ya me estaba sintiendo mal. Para eso, en mi cabeza, para eso servían las clínicas, para urgencias, para atender urgencias. Porque yo, sí, obviamente yo no estaba acostumbrada, más bien yo no estaba educada de la manera de que hay que ir para prevenir, no para
no, ya es como de modo urgente, o sea, no. Entonces, otra es la alimentación desde el estrés, ¿no? O sea, igual, ¿qué pasa? Ya estamos, no estamos acostumbrados a veces, no salimos desayunados, no salimos alimentados y vamos a alimentarnos o buscamos el alimento cuando ya siento el hambre y ya siento la ansiedad y ya siento el estrés. Yo me pongo de malas cuando no como a mis horas. ¿Y qué pasa? Que siendo en la calle, mi querido Gabo, ya como lo que veo, ¿no? Ahora sí que lo que ya no es como lo que necesita mi cuerpo. Desafortunadamente, ¿qué es lo que hay en la calle? Pues yo digo basura, porque ahora sí que no nos alimenta, ¿no? Nos llena, pero no nos alimenta, decía mi mamá. Otra cosa es dormir poco y mal, o sea, igual, Totalmente. algo que se recomienda mucho es en el tema de los celulares, apagar los dispositivos y todo ese rollo, y como que yo conozco a personas y no estoy echando indirectas, ¿eh? pero sí, a veces me pasaba incluso, ¿no? Que a veces 1, 2, 3 de la mañana todavía con los dispositivos y todo, entonces obviamente eso es no dormir bien. A veces no tenemos la necesidad de desvelarnos y realmente la gente duerme poco. El ignorar las señales del cuerpo, a veces tenemos dolores de cabeza, fatiga, síntomas que a veces las vamos normalizando. No es que es normal que me duela la cabeza, es que es normal que me sienta muy cansada, que me sienta fatigada. Lo normalizamos. Esta sobreexigencia física también, a veces desde el ejercicio o a veces el trabajo, hay una explotación, autoexplotación laboral. Ese es otro también, otro factor. A veces el jefe ni siquiera te pidió horas extras, ni siquiera te está pidiendo de más. Yo conozco personas que a veces ni se van a comer por estar ahí. Dice, es que tengo que terminar y ni te lo están exigiendo porque te dan 1 hora y eso es obligatorio y aún así hay gente que no se lo toma. La otra es la comparación corporal constante, ¿no? De mirar el cuerpo desde la crítica, es que estoy gordo, es que ya me estoy haciendo viejo, es que mis arrugas, es que esto. O sea, también, ¿por qué? Porque eso nos impide darnos cuenta de lo que realmente requiere nuestro cuerpo. El uso de cuerpo como castigo, ¿no? Ejercicio excesivo, dietas extremas, a veces también cada quien se autopone sus dietas sin consultar con un especialista. Pues obviamente a mí me pasó mi queridísimo Gabo cuando yo era adolescente, decía, es que quiero estar delgada y dejaba de comer. Y la realidad es que hoy en día digo, bueno, el estar delgado no es sinónimo de dejar de comer, pero son justamente estos hábitos que nosotros vamos teniendo y esos son formados por las creencias limitantes que traemos desde la infancia. ¿Qué es lo que qué creencias me provoca el no comer bien, el no comer a mis horas, el dormirme ya muy noche, a veces automedicarse también es una manera es un mal hábito, es una manera de destruir nuestro cuerpo, pero qué creencias, fíjate desde qué creencias estoy tomando esas decisiones, ¿no? Que a veces creo que con una pastilla se me va a quitar un dolor de cabeza, que quizá un dolor de cabeza puede ser provocado por algún sinfín de enfermedades que no nos damos cuenta. Claro, claro. No sé si todo esto que mencionas son muchos factores, ¿no? Para no cuidar el cuerpo. Yo no soy un especialista en el cuidado del cuerpo. Yo soy un especialista en detectar que tú no enfermes a tu cuerpo físico. Claro. No tengo el conocimiento de cómo cuidar el cuerpo físico. De lo que tengo conocimiento es de cómo evitar que tú enfermes a tus células, a tus órganos y que también golpees a tu cuerpo físico, porque también podemos golpear al cuerpo físico, no solamente desde crear Sí, una enfermedad, ¿no? Sino desde golpearlo. Me refiero a golpearlo cuando a lo mejor si tú vas al gimnasio, te pegaste con una pesa o te tropezaste o te pegaste en tal lugar y eso no es casualidad tampoco. Es decir, de alguna forma, como tú lo dices y lo sabemos, pues las creencias, la información inconsciente o subconsciente, pues está provocando que incluso yo me genere un moretón, un golpe, algo en la piel, que se me pone rojo el ojo. Es decir, con el constante fluir de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, conductas, comportamientos y sobre todo el entorno físico en el que nos movemos, esto es lo que origina
que nosotros enfermemos a nuestro cuerpo físico. Tú mencionaste muchos datos con respecto al cuidado del cuerpo físico, pero yo no tengo en este momento la autoridad para decir cómo cuides tu cuerpo físico. Yo tengo la autoridad para llevarte a ti a la raíz, a la causa, al origen de cómo evitar que tú tengas un cuerpo físico que esté en disfunción constante, porque las células siguen al pensamiento, a la mente, a los comportamientos. Entonces, esta parte, digo, venimos de una historia muy similar, ¿no? Por eso es que tenemos aquí una sinergia. Y yo vengo de una historia, Sí. Yuri, de perder a mi mamá, perder a mi hermano, ver cómo se consumieron en huesos por una enfermedad tan, pues, tan violenta como el cáncer, y perder a una tía que era como mi segunda mamá recientemente. Entonces, en un lapso de 17 años a la fecha, he perdido 3 figuras muy importantes en mi familia. Y esto es a lo que yo el día de hoy quiero contribuir, que tú detectes, como tú lo dijiste, si estoy comiendo mal, si estoy durmiendo mal, si estoy comiendo comida chatarra, claro que eso va a provocar que yo tenga una disfunción celular en alguna parte de mi cuerpo, pero eso obviamente es lo que se ve, eso es el efecto, ¿no? La raíz está en esto que tú y yo hacemos, que nos Sí, ¿de encanta dónde viene? acompañar a la gente, ¿no? Obviamente. A descubrir la raíz, sobre todo en las Exactamente. creencias limitantes, ¿no? Porque seguramente que yo sí vi a mi papá dormirse bien tarde y comer en la noche, 11, 12 de la noche, y claro que me ha costado Sí. trabajo cambiar eso, ¿no? No sé en tu caso si recuerdas algo también que digas, pues claro que me cuesta trabajo porque lo vi 20 años, ¿no? Lo vi 20 años. Sí, de hecho, algo que mencionabas, en la casa tuya, bueno, en la casa también de mis papás, algo que no falta, o sea, podía faltar muchísimas cosas, pero algo que no podía faltar era el refresco y era una marca en específica que no lo voy a mencionar justamente por el tema de las marcas, pero justamente me costó muchísimo trabajo dejar el refresco. Yo tenía una adicción tremenda por ese tipo de refresco y en específico por ese refresco. Lo que bien mencionas, y sí, mi papá, de hecho, me programaba con estas, ya hasta tenía la programación, ¿no? En mi cerebro en automático, porque mi papá trabajaba en el campo. Entonces, él a mediodía iba a la casa y decía, tráeme el refresco, porque ya me dio sed, hace mucho calor. Ok, salía del campo, salía a trabajar, regresaba y decía, oye, tráeme el refresco porque estoy muy cansado. Entonces, y en la noche era como de, pues es que ya para dormir y relajarme. Entonces, todo esto, fíjate lo que pasó. Yo, en la edad adulta, cuando yo me sentía cansada, era de manera automática, voy a la tienda y veo cuál. Ok, estoy cansada. Wow. Ok, tengo sed, hace calor. O sea, y ya por todo, o sea, ya, pero ya lo traes aquí, o sea, es de manera automática. Entonces, Totalmente. ahorita, para iniciar ya en desarrollar el tema, mi querísimo Gabo, me gustaría escuchar a la audiencia desde dónde se conectan, nos escriban, si ahora sí que tienen algún hábito que dices, esto no me gusta, pero a veces no sé ni cómo cambiarlo, bueno, pues aquí nos pueden escribir. Mi queridísimo Gabo, desde la bioneuroemoción se entiende que cada síntoma o descuido corporal tiene un mensaje emocional inconsciente. ¿Cómo podemos decodificar esas señales de nuestro cuerpo que hemos aprendido a ignorar desde la infancia? Me gusta lo que acabas de preguntar y te voy a responder no con teoría, con un caso específico y un testimonio real de una de mis consultantes hace unos 5 años aproximadamente. Yo tengo 11 años dando sesiones de bioneuroemoción. Estoy egresado por el Enrique Corbera Institute, actualizado en el 2020 y recientemente también. Entonces, llevo muchos años dando estas sesiones. Te voy a platicar de una mujer de aproximadamente unos 42 años aproximadamente. Ella, Yuri, fíjate cómo en los excesos hay mucha información. Ella vino para trabajar un tema de una relación familiar. Pero lo que encontramos durante la sesión es que ella hacía 4 horas de ejercicio diario. 4 horas de ejercicio diario. ¿Y qué crees? No descansaba ningún día.
¿ok? No era el tema de consulta que ella hiciera 4 horas de ejercicio sin descansar ningún día de la semana. Eso salió durante los primeros minutos de entender el tema de consulta, que era un tema familiar. Entonces aquí yo vi un exceso, más que el tema familiar. Esto era muy importante. ¿Por qué? Porque al llevar a cabo la consulta de bioneuromoción y empezarle a hacer preguntas, me doy cuenta que en las escenas a las que vamos hacia atrás para indagar y jalar el hilo y encontrar la raíz y la causa de esos conflictos que tenía familiares, me doy cuenta que a mí me llama la atención que ella comente que hace 4 horas de ejercicio. Entonces, vamos hacia atrás, Yuri, para no hacer el cuento largo. Lo que descubrimos es que ella, a sus 4 años, su abuelo paterno la sentaba en sus piernas y empezaba a abusar de ella. Estamos hablando de que a los 4 años ella no se puede defender. Estamos hablando que a los 4 años esto es una información que ya trae en el subconsciente como para emitir o generar una experiencia de tal tipo de abuso. Entonces, ¿qué es lo que hace el inconsciente, Yuri? Como ella no tiene noción consciente de estos actos, no los ha superado, no los trabaja, no lo expresa porque tiene 4 años, entonces lo que ella hace es 4 horas de ejercicio para ponerse muy fuerte, para escapar de la amenaza. Y la amenaza son los hombres. Ella tenía 19 años sin poder tener una pareja formal. Wow. ¿Ok? Entonces, a esto es a lo que voy, porque no solamente en una sesión de bioneuromoción vas a poder encontrar una creencia. Puede haber una información más estructurada que da lugar a ciertas creencias. Las creencias así, aquí se convierten en efectos de algo que es la causa. La causa es un programa familiar inconsciente de abuso, de humillación, que va ligado a otros personajes en su sistema familiar que también durante años permitieron el abuso o ejercieron el abuso. Ella de 4 años trae una información de abuso de su cuerpo físico al hacer 4 horas diario, abuso biológico y sexual del abuelo paterno, y ella por ende entonces el inconsciente lo que hace es protegerla. Por eso hace 4 horas de ejercicio, porque en su mente registra que a los 4 años fue abusada. Entonces ella hace 4 horas para estar muy fuerte, para correr de la figura masculina, sean parejas, maestros, hijos, etcétera. Entonces, esto es muy grave, Yuri. Sí, oye, me encanta cada vez que hablo contigo porque justamente voy descubriendo cosas. Me gustaría compartirte ahorita que nos compartiste este tema, hablando del subconsciente y de lo que se va programando. Algo que mencionaste muy importante es que justamente el inconsciente se programa a través del dolor. Fíjate que a mí me pasó algo. Sí, bueno, bien sabes, ya también lo he comentado aquí en la audiencia, en el 2018 perdí a mi primer bebé, también a los 13 días se fue mi papá y el 27 de julio del mismo año se va mi mamá. Pero bueno, resulta que cuando enterramos a mi mamá, de entrada, cuando se muere mi papá, mi familia, mi círculo directo, algunos me empezaron a hacer comentarios como, es que tu papá, es que tu bebé le fue a abrir las puertas del cielo a tu papá, ¿no? O sea, ya como que ya sabía y no sé qué. Entonces, cuando muere mi mamá, la gente, los vecinos, o sea, la gente de mi alrededor, así hubo varias personas que me dijeron, y no me lo dijeron una vez, me lo decían casi cada vez que me veían, ¿no? No, pues ahora tu angelito ya está con tu mamá y tu papá, ahora ya ellos los van a cuidar. ¿Qué pasa aquí, mi querísimo Gabo? Que, bueno, mis hermanas, cuando yo tenía 17 años, mis hermanas fueron mamás, ellas viven en la Ciudad de México, ellas por alguna situación les llevaron a mis sobrinos, mis papás los cuidaron durante años hasta que ellos fallecieron. Entonces, bueno, aquí el punto es que en medio del dolor, la gente me decía,
tu hijo ya está con tus papás, tu hijo ya está con tus papás. A mí, ¿qué crees? Que en mi inconsciente me programaron esa parte. Aquí hay otra cosa, yo viví el duelo de mi hijo Ujú. porque desde pequeña yo crecí con las creencias de que uno nace o uno crece para enterrar a sus papás, pero no para enterrar a sus hijos. Entonces, para mí, Ok. cuando murieron mis papás, apareció esta creencia limitante y decía, bueno, es normal que yo entierre a mis papás, y ya es como que lo normalicé porque dije, bueno, mi papá tenía 84, mi mamá 79, Ok. 69, entonces dije, bueno, ya están en la edad, entonces como que mi cerebro, mis creencias programadas ya fueron como asimilándolos y dejé de lado. Yo no viví el duelo de mis papás porque creí, Sí. además, no tenía una relación muy apegada con ellos, muy allegada. Ellos vivían en el pueblo, yo vivía en la ciudad y yo iba muy pocas veces a verlos. Casi no les hablaba porque cuando yo podía hablarles ellos ya estaban descansando, entonces era como complicado comunicarme con ellos. Claro. Pero justamente yo lo normalicé. Entonces, cuando ellos mueren, yo me centré más en la ausencia de mi hijo porque mi hijo vivía todos los días conmigo, dormía conmigo, o sea, desayunábamos juntos, lo llevaba a la guardería y en las tardes otra vez iba por él. Entonces, eso fue en lo que yo me enfoqué en vivir el duelo, pero no en el de mis padres. Una, dejé de lado el duelo de mis padres. Ahora, la otra, cuando yo vivo el duelo de manera consciente, yo ya logro, yo digo, pues ya llegué a la reinserción, pero ¿qué crees? Que hace algunos meses yo todavía soñaba, de hecho, desde que, o sea, no desde que fallecieron luego, pero pasó un proceso, un tiempo, y después yo empecé a soñar, al principio yo soñaba que pues como la escena de que mi bebé murió y toda esa parte, Ujú. pero fui descubriendo que estaba programada así porque pues me programé en medio del dolor. Cuando yo voy viviendo Claro. el proceso del duelo, dejo de soñar eso, pero ¿qué crees? Que ahora lo que yo soñaba era que yo iba al pueblo, que veía a mis papás y que mi hijo estaba con mis papás. Y en mis sueños nadie de los tres había muerto. En mis sueños los tres seguían viviendo y era muy normal. Pero cuando yo intentaba ver a mi hijo, supuestamente en mis sueños, mis papás se habían quedado a cuidar a mi hijo, como con mis otros sobrinos. Y cuando yo llegaba e intentaba verlo, mi mamá decía, es que lo acabo de bañar, es que está dormido, es que esto. Entonces, entre todo esto, había un conflicto emocional y yo decía, es que yo ya lo quiero ver y yo me lo quiero llevar. Y en mis sueños yo decía, ya me lo voy a llevar. Y siempre había algo que me despertaba y que me impedía llevármelo en mis sueños, porque obviamente, pues ya no están vivos, ¿no? Pero el tema es que así pasó muchísimo tiempo y yo lo normalicé. Hace Ok. algunos meses hice una certificación en PNL con principios estoicos y ahí Ujú. empecé a descubrir el porqué de los sueños, justamente que como bien lo dices, a veces lo normalizamos y no vemos de dónde viene, ¿no? Entonces algo que me di cuenta es que a mí yo me programé mi inconsciente en medio del dolor y esto fue porque mi inconsciente me quería evitar vivir el duelo, Claro. entonces tanto de mis padres y una manera de tener consuelo es pues formar esa instrucción o crear esa información en mi cerebro de Ujú. que mi hijo estaba con mis padres porque así era un consuelo. O sea, bueno, no vas muy seguido a ver a tus papás están en el pueblo y como tal, pues sí, allá están todos. Entonces fue una información que se creó en mi cerebro y por eso había un conflicto cada vez que yo lo soñaba. Y yo tenía un conflicto emocional porque me despertaba y me despertaba emocionalmente triste, me despertaba, o sea, sí me bajaba todas las emociones, ¿no? Estaba triste, enojada, frustrada, o sea, todo, justamente por eso. Entonces me voy dando cuenta que yo estaba programada, porque la gente me decía, pues es que está con tu hijo y está con tus papás, me programé en medio del dolor y yo no me daba cuenta, para mí era algo normal, hasta que, bueno, ya después me di cuenta que no, también otra cosa, no había vivido el duelo de mis padres, porque una, yo decía que pues ya estaban en la edad, dos, no tenía una relación muy apegada con ellos, entonces yo decía, bueno, la realidad es que pues no me dolió y todo, pero la realidad es que sí se tiene que vivir un duelo, no porque se quiera o no se quiera a la persona, sino porque son lazos directos que sí se tiene Ujú. que vivir un duelo. A lo mejor de manera diferente a como lo vivió con mi hijo, pero sí debí de haber vivido eso. Pero bueno, todo eso se forma, como bien lo mencionas, desde la raíz y quise compartir la experiencia ahorita que mencionabas porque sí actuamos mucho a través del inconsciente. Sí,
Totalmente. Y yo tengo una pregunta para ti, que no es necesario que me la contestes aquí en vivo. A lo mejor si me la quieres contestar, a lo mejor no. Con base en lo No que te tú preocupes. mencionas, con base en lo que tú mencionas, el inconsciente a través de los sueños, pues lo que desea es obviamente llevar a cabo un proceso de reordenamiento vincular, un proceso de reordenamiento emocional, un proceso de reordenamiento cognitivo, es decir, cognitivo, emocional y vincular. Todo esto se lleva a cabo a través de la comprensión absoluta de qué obtengo yo, qué obtengo yo si yo no llevo a cabo un duelo. ¿Qué obtengo yo si yo no llevo a cabo un duelo? ¿Y qué obtengo yo si sí llevo a cabo un duelo? Es decir, porque la pérdida de un ser, ¿no? De un familiar, y te lo digo por experiencia, le Sí, puede provocar diferentes sensaciones, emociones y reacciones a las personas que estén cercanas a esa persona que se va de este plano. Entonces aquí, en cada persona es distinto. Entonces aquí, lo que en muchas ocasiones, no estoy diciendo en todas, en muchas ocasiones lo que sucede cuando nosotros perdemos a un familiar directo es una oportunidad muy fácil de tomar para yo seguir perdido conmigo mismo. Porque como yo no soy capaz de tener una autoidentificación, yo no soy capaz de realmente vincularme conmigo de una manera sana, sin heridas emocionales de por medio, sin esos programas familiares inconscientes, entonces voy a tomar esa pérdida del familiar directo como una ocasión especial para proyectar que yo ya me perdí a mí mismo desde hace muchos años. Y esto viene desde la infancia, porque hay 4 etapas en las que la primera, el niño es y elige ser el mismo abiertamente y sin restricciones. La segunda etapa es cuando ya el adulto lo empieza a decirle que eso no está bien, bájate de ahí, no te subas allá, no te subas acá. Es decir, empieza a haber una reprobación de ser el mismo. Luego viene una tercera donde el niño empieza a rebelarse porque ya no lo dejan ser el mismo. Y viene la cuarta, que es donde ya nos quedamos la mayoría de las personas, que es ahora creo una máscara, una personalidad detrás de la herida constante que me hacen sentir con respecto a no me dejan ser a mí mismo, y entonces ya desde ahí me perdí yo a mí mismo. Entonces, hay muchos adultos, Yuri, que tenemos 20 años, 30 años, 40 años, 50 años sin haber repasado este proceso y reconfigurado este proceso de los primeros años de vida, y entonces una pérdida familiar me destroza, pero no te destroza en sí la pérdida familiar porque eso es externo, te destroza que tú no te has recuperado a ti mismo desde que tenías sí. 3, 5, 7 años, o sea, no hay una pérdida externa. El inconsciente no entiende de pérdidas. El inconsciente entiende de qué refleja esa pérdida en mí con respecto a mí, de una pérdida real en mí. ¿Vale? Entonces, esto te lo digo porque lo he encontrado en consultantes que vienen y que, ay, es que Sí. no he podido superar que mi perrito se fue hace 6 años y que no sé qué. No existe el perrito, no hay una muerte allá afuera. El inconsciente ni siquiera entiende de muerte, entiende de procesos. Entonces, nos perdemos a nosotros mismos. Sí, y respondiendo a la experiencia que me das, que la gente entienda que, ok, sí, vamos a llevar un proceso de duelo, sí, con un tanatólogo, sí, perfecto. Vamos a llevar a cabo esta pérdida de una manera más sensible, más equilibrada y que yo salga a seguir siendo un adulto funcional en la sociedad, sí, pero tienes que ir a recuperarte a ti con alguien específicamente porque estás perdido de ti, te perdiste, te moriste desde los primeros años de vida. Esto sí es muy estructural, Yuri. Quería compartirlo. Ay, muchísimas gracias. Me gustaría igual escuchar, bueno, leer sus comentarios
comentarios, si han pasado por alguna experiencia, pues igual, aquí los leemos. Mi querísimo Gabo, muchas de estas creencias, algunas que ya hemos mencionado, vienen de mandatos familiares, como bien lo mencionas, o culturales. ¿Cómo diferenciar entre lo que es mi voz y lo que Eh, es una voz prestada en eh, cuanto al cuidado del cuerpo? me gusta tu pregunta y yo lo que hago con mis alumnos en las mentorías de alta inteligencia emocional que doy de 3, 4, 5, 6 meses, estamos ahí profundo, o en una sesión de bioneuroemoción, yo lo que les enseño es a distinguir justamente la voz del ego que se justifica, que divide, que cree que es superior o inferior. Es decir, el ego, la voz que te habla aquí en este diálogo interno que tú tienes, te va a dar explicaciones, te va a dar detalles, te va a dar números, te va a dar fechas de otros momentos, es decir, mucha justificación, mucho bla, 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 como perico. La voz interior, la voz que viene de tu esencia, la voz que sana una experiencia, una percepción, una interpretación o una relación vincular con alguien, Yuri, es muy sencillo. Normalmente te da una imagen, una o dos o tres palabras, y esas palabras dicen mucho. Son como un sabio dándote una o dos, tres, cuatro palabras que te hacen reflexionar con respecto a quién eres tú en relación a eso que te quita tu tranquilidad. Entonces, cuando te haces tú reflexionar amorosamente, conscientemente, con unas palabras o una sola pregunta, esa sí es la voz de tu esencia, esa sí es la voz de tu yo superior, de tu yo divino. La otra que te da justificaciones y que recuerda y que así no debe de ser y etcétera, yo a esa voz normalmente no le hago caso, la dejo pasar, no me peleo con esa voz, pero simplemente no es mi esencia. Sí, sí, espero estar respondiendo a tu pregunta, Yuri. Sí, nada más, digo, está muy bien, nada más que, por ejemplo, en tu caso, digo, obviamente ya tienes una preparación de años, pero por ejemplo, para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor dice, bueno, ¿cómo ubico si es mi voz o si es una Eh, voz prestada? Hay como, ¿qué nos puedes compartir en eso? Sí, me imagino que si te refieres a una voz prestada, te refieres a algo que yo pienso, elijo inconscientemente, pero que no es mi deseo, ¿no? Creo que te estás No, refiriendo. mira, por ejemplo, en el tema de la voz prestada es como el ejemplo que te dije, de que a mí la gente me empezó a decir, pues tu hijo está con tus papás, entonces Oye, realmente es una voz prestada porque es de alguien más, no es mi voz, ¿no? O sea, realmente no fue la- algo que yo me programara ni que me programando desde niña, eso no, porque pues no se sabía así, sino que ya me programé en medio del dolor, pero no era mi voz, sino era la voz de alguien más. O por ejemplo, también qué pasa, que a veces ahorita que vamos empezando el año, la gente está con todo el entusiasmo y dice, pues, ¿sabes qué? Ahora sí empiezo el gym, ahora sí empiezo el ejercicio y nos vamos a correr todos los días. Se lo cuenta a su mejor amiga y su mejor amiga le dice, ay, ya vas a empezar otra vez. Si el año pasado lo dejaste a la mitad, ¿no? Entonces, una voz prestada, porque ya hizo que me desbalanceara, que a lo mejor me bajoneara y todo. Digo, hoy en día, pues reitero, seguramente a ti ya no te pasa porque ya tienes toda una preparación, una estructura, pero hay gente allá afuera que probablemente todavía pues escuche este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico cuando sí es mi voz o cuando estoy actuando a través de una voz prestada? muy, muy fácil. Yo también tengo voces prestadas, ¿eh? No estoy exento de ello, obviamente. Estoy en el camino de aprendizaje y de recuperación, de reordenamiento interno, o sea, estoy constantemente. No, la voz prestada, mira, cuando tú no estás en paz contigo mismo, cuando tú no eres coherente contigo mismo, cuando tú vas en contra de ti, de tus deseos, de tus anhelos y de tus valores, es obvio que es una voz que no es tuya, porque tú estás siendo congruente o coherente con lo que te dicen otras personas, pero no lo estás siendo Sí. contigo. Esa es una forma muy clara de observar si esta es una voz prestada, porque estoy yendo en contra de mí. Estoy, de alguna forma, dándome la espalda. Estoy siendo incongruente, estoy siendo incoherente por escuchar otras voces
otras ideas, creencias culturales, sociales, familiares y religiosas, que de ahí, mira, hay para aventar hacia arriba, ¿no? Es más, se dice en la programación neurolingüística de Richard Bandler y John Grinder que normalmente tenemos entre 100, 150 y 200 creencias limitantes de todos tipos y aspectos. Y si vamos atravesando por procesos con expertos, con mentores, con profesionales, continuos, año con año, me parece que vamos descubriendo como una, dos o tres por año. Sí, sí, realmente. Digo, y eso Sí. ya el que le echa ganitas. Entonces, imagínate si tenemos entre 100, 130, 150 o 200, pues imagínate si nos creemos exentos de algo, Yuri. Entonces, en un programa puede salir una creencia. Yo el otro día escuché un programa de YouTube y encontré una creencia durísima en mí que me hizo llorar de dolor unos minutos y escuchando un podcast, pero lo escuché con esa atención de poder aprender algo con respecto a un tema que me interesaba en ese momento. Sí, sí, realmente el tema de ir trabajando, esto es todo un proceso. Finalmente, como bien lo mencionas, no es algo que, digo, yo tengo pocos años, tú tienes más que yo, y yo digo, wow, o sea, realmente tienes ya una preparación avanzada. Y yo digo, bueno, actualmente llevo pocos años, pero como bien lo mencionas, sí he logrado identificar algunas, pero pues también de pronto veo que en automático salen. Hoy en día ya las identifico más, pero sí, o sea, siguen saliendo, ¿no? Es de, ay, o sea, ¿por qué dije esto, no? Y sí, efectivamente, como bien lo mencionas, ¿no? Si tenemos varias, muchas, pues no es tan fácil como de identificarlas, pero algo muy importante también no es todo un proceso, el empezar a programarlas y todo, reprogramarlas, pero bueno, tampoco es algo imposible, no es algo que no se pueda solucionar. Mi querísimo Gabo, la bioneuroemoción propone que sanar implica tomar responsabilidad sin culpa. Para alguien que ha descuidado su cuerpo por años, ¿cuál es el primer cambio de percepción que debe hacer para iniciar una reconciliación con su cuerpo? Esta es una magnífica pregunta y lo tengo bien, pero bien aprendido, porque mencionaba yo anteriormente, al principio del programa, que mi mamá falleció de cáncer, mi hermano falleció de cáncer, mi tía, la más querida, falleció de cáncer. Los 5 hermanos menores de mi papá fallecieron todos con diabetes. ¿Ok? Entonces yo desde muy pequeño tenía problemas con el aparato respiratorio, que si las sinusitis, que si los quistes, que si las anginas, que si los pulmones y Wow. etcétera. Entonces, desde niño tuve muchos síntomas físicos, muchas enfermedades, a la vez era muy deportista y a la vez también me enfermaba mucho, pero pues obviamente pues viene de todo esto que te estoy comentando. Entonces, la bioneuroemoción como tal, cuando yo doy una sesión de bioneuroemoción, porque la bioneuroemoción no es para todo mundo, pero no todo mundo es para la bioneuroemoción. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a ir a enfrentarnos a nosotros mismos. En realidad vamos a ir a descubrir, Yuri, en una sesión, lo que no hemos querido observar, lo que no hemos querido cambiar, lo que no hemos querido afrontar, no solamente a veces en años, sino en décadas. Y en una sola sesión, no necesito ni 2, ni 3, ni 4 para llevarte a la raíz del por qué o del para qué estás tratando hacia tu cuerpo físico. O sea, si tú tienes una gastritis, colitis, la rodilla te duele, la espalda, jaquecas, cualquier síntoma en tu cuerpo físico es un grito desesperado de que no te estás cuidando, de que no estás siendo amoroso contigo, de que no eres congruente contigo, de que le estás dando más gusto a todo mundo menos a ti, del famoso, mencionábamos por ahí en unos mensajitos, del famoso síndrome de andar salvando a medio mundo, pero no lo hacemos en equilibrio, Sí. porque si yo ayudo a otras personas, tendría que tener un equilibrio con cómo yo me ayudo a mí, y ahí ya no es un síndrome del Salvador, es más bien
una misión de vida, ir acompañando a los demás, pero en equilibrio también yo me acompaño, me cuido, me protejo y me sano. Entonces, en la medida que yo vaya más a mi interior, reordene mi sistema emocional, cognitivo y de conducta, es en la medida en que yo voy a poder ayudar a más personas, pero no solamente desde los acompañamientos, sesiones o talleres, con tu sola presencia, con tu sola conciencia, con el amor propio, la congruencia, la coherencia, ya estás ayudando a muchas personas que ni siquiera conoces a tu alrededor, porque es una energía que se expande a veces 10 metros, Sí. 20 metros, 30 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, de que tú estás generando esa alta vibración. Entonces, a veces ni siquiera con acompañamientos, Yuri, que nos encantan, sí, pero a veces ni siquiera sabemos que estamos realmente ayudando a otras personas sin siquiera conocerlas, sin siquiera tenerlas enfrente de nosotros. Con el solo hecho de que nos están viendo y siguiendo, conectan con nosotros y hacen un cambio del cual ni siquiera fuimos conscientes, que eso es lo que enseña un curso de milagros. Me encanta esa parte. Fíjate que, bueno, ahorita me gustaría mandar un mensaje, mandar un saludo a Charito Mendoza, dice excelente charla. Arturo Castillo dice un abrazo a los dos, excelente tema. Muchísimas gracias, mi querido Arturo, y Charito también, saludos hasta donde estén. Igual, mi queridísimo Arturo, tu cuerpo, también Charito, aquí te vemos. Ahorita que mencionabas justamente el tema, mi queridísimo Gabo, acerca de la congruencia, fíjate que a mí me pasaba, tenía como estas creencias de que lo típico, ¿no? En mi caso, mamá se tiene que sacar el bocado para dárselo a su hijo. Y aquí, bueno, yo digo, bueno, sí. ¿Y cuánto tiempo va a vivir la mamá o el papá? Bueno, en este caso la mamá, porque soy mamá. ¿Cuánto tiempo va a vivir la mamá así, con esa metodología? Realmente, antes de que llegue a urgencias, y literal yo llegué a urgencias, que yo tuve que aprender a empezar a salvar mi cuerpo, porque como bien lo mencionas, era como la típica de me levanto y primero el desayuno para mi hija, para mi pareja, para todos, y yo al último, ¿no? Y yo hasta las 12, yo hasta la 1. Cuando yo me separo, pues justamente empiezo a practicar esta parte de, pues es que mi hija, y si había una manzana, pues era para mi hija, ¿no? Y yo recuerdo que una vez me encuentro con una persona que me dice, a ver, si hay una manzana, la partes en dos, porque tanto tiene tu hija el derecho a comer como también tu cuerpo tiene todo el derecho de alimentarse, ¿no? Y así, cada quien se come la mitad de manzana y tú vas a pensar hoy en día, ¿cómo vas a hacerle para generar más manzanas, ¿no? En vez de conformarte con darle esa manzana a tu hija, porque justamente eso es lo que pasa. A veces como padres nos conformamos con darle y con tener para los hijos y para nosotros, ¿qué, no? Y yo tenía muchísimas creencias alrededor de esto, de la maternidad, porque justamente decía, bueno, hoy en día ya soy mamá, hoy en día mis sueños ya no valen, mis metas ya no valen, las que valen son las de mi hija, ¿no? Hoy en día yo estoy para hacerle cumplir los sueños. Y de pronto también me di cuenta de eso. Mi hija no tenía sueños porque mamá no tenía sueños. ¿De dónde va a aprender la hija a perseguir sus sueños si papá o mamá no tiene sueños? Hoy en día, de verdad que o sea, me sorprendo porque justamente yo antes decía, es que no tengo tiempo, y son los esques, y son las justificaciones. Es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para salir a correr, no tengo tiempo de alimentarme, ¿no? Que me está alimentando bien, ¿no? Pues con trabajo es como lo que haya, ¿no? Y lo que bien mencionaba, lo que había en la calle. La realidad es que todo eso me llevó a mí a una descompensación, paré en urgencias y sí o sí tuve que aprender a cuidar de mi cuerpo, porque si yo no cuidaba de mi cuerpo, no iba a haber el día de mañana quien pudiera cuidar de mi hija, porque esa parte donde decimos, es que no tengo tiempo porque tengo que cuidar a los demás, pues si tú no te enfocas en cuidarte hoy, pues el día de mañana no vas a poder cuidar a los demás. Pero cuando uno se enfoca en cuidarse uno mismo, porque hoy en día me levanto y primero, hoy en día justamente antes decía, me levantaba y primero el lunch de mi hija. No, hoy me levanto y primero el desayuno. Yo tengo que estar primero, yo desayunada, preparo el lunch, mi hija se levanta después porque pues obviamente ya nada más se prepara y todo eso, pero ya, o sea, y yo igual, ya tengo, o sea, mis horarios. Le decía la semana anterior a mi socio, necesitamos recorrer el horario
del programa, le decía, porque si no voy a romper con uno de mis pilares, que es el descanso. Yo hoy en día manejo cuatro pilares en mi vida, mi querísimo Gabo. Uno de ellos es el descanso. Yo no duermo mínimo, yo trato de dormir 8 horas, no menos, o sea, trato de no desvelarme. Y lo mismo, mi alimentación, hoy sí en día la cuido y la cuido mucho. También la actividad física, no puedo ir al gimnasio todavía por el tema de la cirugía que tuve hace algo. Tengo que estar todavía estoy en terapia. No me han dado de alta ahí, pero ya me están dando ahí actividades que puedo hacer, actividades físicas, caminar, toda esta parte, ¿no? Otro pilar es la espiritualidad, es también alimentar la espiritualidad, el tema de la música, escuchar música, con qué alimento mi mente. Hoy en día también ya cuido esa parte. Y bueno, el tema de la espiritualidad, la alimentación, y el tema del círculo de influencias, que también es muy importante. ¿Con qué tipo de personas nos juntamos? Hoy me junto contigo y decimos, vamos a grabar un podcast, ¿no? Vamos a crear un en vivo. Y bueno, el tema del círculo de influencia es súper poderoso, porque todo lo que ve nuestro cerebro lo quiere imitar. Y yo le decía hace rato al papá de mi hija, porque justamente mi hija está ya por terminar su libro que está escribiendo, y yo le decía, es que yo prefiero, porque me pregunta él, oye, ¿de dónde sacó esta parte de la escritura del libro? Le estaba platicando acerca de este tema, y que pues ya se viene como la presentación y todo eso, y tenemos que revisarlo. Y me dice él, oye, ¿y de dónde viene? Le digo, bueno, lo que pasa es que yo hago programas, estoy con colegas que ellos también hacen programas, lanzamiento de libros, y yo le digo, oye, yo prefiero que copie o que imite esto a que imite a un influencer que se está aventando de una casa del segundo piso, ¿no? Porque hoy en día lo que hay en redes sociales de verdad y los chicos lo imitan, y yo le digo a él, yo prefiero que imite esto y no imite este tipo de cosas que son de riesgo. Entonces, hay que cuidar justamente esta parte del círculo de influencia, y yo hoy manejo estos 4 pilares en mi vida, mi querísimo Gabo. Excelente, excelente. Eso es ser un buen ejemplo, no hacer un buen ejemplo, sino ser un buen ejemplo. Y yo tengo una hija de 23 años y pues hemos pasado por todos los periodos habidos y por haber en 23 años y comprendo muy bien lo que me dices, así que queda mucho recorrido todavía. Sí, bastante, ¿no? Pues yo voy iniciando. Tú, qué bueno que ya tienes, ya digamos que ya estás como en el segundo, tercer piso, ¿no? Pues yo apenas voy empezando, apenas voy empezando. Pero pues sí, justamente me di cuenta que a veces como padres queremos que nuestros hijos triunfen, pero no les enseñamos cómo, porque nosotros ya no triunfamos, ya no nos conformamos como con lo que hay, sobre todo por nuestro cuerpo, que es lo que es importante. Esta parte de que cuando ya son grandes empezamos, pero es que mi hijo no come bien, mi hija no hace ejercicio, mi hijo con quién se junta, mi hijo esto, y no me doy cuenta de yo, ¿no? O sea, esos son los ejemplos que yo le he programado o que yo le he dado, y que justamente en base a lo que él ha visto es lo que yo le he estado programando. Sí, todo va en relación a la programación. Mi queridísimo Gabo, ¿con qué terminamos? Pues terminamos con que tenemos mucho por trabajar, Yuri. Yo creo que esto de las creencias limitantes lo resumo en lo que dije hace un momento, que es, si los expertos que crearon la programación neurolingüística nos están diciendo que tenemos entre 150 y 200 o más creencias limitantes de la variedad y multifactorial y en todas las áreas de nuestra vida, pues me parece que tenemos mucho camino por recorrer, aún siendo muy, muy disciplinados, muy persistentes, muy insistentes y sobre todo muy voluntariosos, ¿no? Aún teniendo la voluntad de ir a fondo en nuestro interior muy seguido, año con año, aún así van a seguir saliendo creencias limitantes, inconscientes a la superficie. Lo importante es que estemos en actividad constante, ¿no? Que entonces, para cuidar nuestro cuerpo físico, para cuidar cómo nos alimentamos, si dormimos, si hacemos ejercicio, si el cuerpo nos grita con un síntoma físico, pues es un signo inequívoco de que hay mucho por observar. Yo cuando tengo un síntoma físico,
Importante quiere decir que tenga que desatender mis labores diarias para darle atención a mi cuerpo físico. Normalmente me tomo una sesión de bioneuroemoción de las que yo mismo doy, pero con mis colegas, porque estoy seguro que si no voy a indagar, a identificar qué lo causó, cómo me lo creé, cómo me lo provoqué de manera inconsciente, claro está, esto va a crecer o va a ir a otro área del cuerpo o va a ser más intenso, más fuerte y más costoso cada vez que yo no le pongo atención a los síntomas que parecen normales, porque no son normales. Entonces, quédense con eso. Cada vez que tu cuerpo físico te está gritando con un síntoma, es signo inequívoco de que hay que ir hacia adentro, de la mano de un experto, para identificar una creencia, un patrón, un paradigma, una lealtad familiar inconsciente o un programa muy estructurado del sistema familiar que te está llevando a una disfunción en tu cuerpo físico. Así que, ojo, porque cada síntoma es un grito desesperado de tu mente subconsciente e inconsciente de que hay que checar algo ahí que es importante. Con eso nos quedamos, mi querida Yuri. Muchas gracias, mi queridísimo Gabo. ¿En dónde, para la gente que no te ubica, que no te conoce, dónde te pueden encontrar? Bueno, y aparte, ¿a qué te dedicas y dónde te pueden encontrar? Claro, yo me dedico a llevarte en una hora a la raíz, la causa y el origen de cualquier conflicto que tú estés experimentando, que te quite tu paz, tu salud o tu sueño por las noches, de lo cual no eres consciente y que puede ser un problema de un año o décadas. Así que de manera muy fácil yo doy acompañamientos en bioneuroemoción y obviamente pues creé mi propio sistema y metodología alta inteligencia emocional, que ya son mentorías 1-a-1. Me pueden buscar y encontrar y seguir para que sepan todo lo que hago con más detalle en Instagram, en TikTok, en YouTube como Gabo Conciencia. NS, Gabo Conciencia, porque conciencia sin NS es saber algo de mí, descubrir algo, conocimiento, y conciencia, NS, significa estar conectado con el todo, con el universo. Entonces son dos cosas bien distintas. Gabo Conciencia, ahí todo juntito, TikTok, Instagram y YouTube, con muchísimo gusto ahí estamos. Ok, de hecho tienes un podcast que ahí lo recomiendo mucho. Mi queridísimo Gabo tiene muchísimos temas, finanzas, emocionales, de todo ahí hay mucho. Yo recomiendo uno diario para ver qué se nos pega, qué aprendemos. Está muy, muy interesante los temas y justamente estoy viendo que están por salir algunos muy buenos, entonces no me los pienso perder, ¿no? Y bien, bueno, pues me gustaría ahora sí extenderte igual la invitación. Espero que el día en otro momento nos podamos poner de acuerdo y pues igual puedes estar aquí nuevamente porque hay mucho que contar, hay mucho que descubrir a través de la bioneuroemoción, mi queridísimo Gabo. Por supuesto, materia dispuesta. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio, a toda tu comunidad de Reprogramando mi Infancia. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, les mando un enorme abrazo, un saludo y bueno, ya nos vamos a desconectar justamente para no romper uno de los pilares, que es el descanso. Recuerden que el límite está en nuestra mente y nos vemos la próxima semana. Si este mensaje resonó en ti, ¿sentiste el llamado a eliminar lo que ya no te sirve y abrazar tu potencial? Hoy te reto a que te cuestiones esas creencias y pensamientos limitantes que te impiden ser feliz y alcanzar tus metas. No olvides dar like, suscribirte y compartir. Hasta la próxima y sigue brillando.